emotion is metaphor. Cinema is a lot of things, but not simple. Pues nada, hoy cambiamos de escenario y ahora nos toca ir a aquel edificio. Bueno, pues ya hemos acabado nuestra primera clase del día y ahora toca cambiar de edificio e ir al de los Roman Studies, de nuevo aquí en la Universidad de Boston, para presentar el informe de accesibilidad del proyecto educativo, o cómo trabajar con alumnado con discapacidad en el aula. Ya es viernes y estamos aquí en el Museo de Historia Natural de Harvard para explicar qué es lo que vamos a hacer hoy, no en la Universidad de Harvard, sino en la Universidad de Boston de nuevo. Y para ello nos va a ayudar ver esto que están ofreciendo aquí, que son experiencias que a través de la mirada, de escuchar y de tocar, pues permiten a las personas del museo pues acceder mejor a las explicaciones que quieren dar. Y estas medidas que no son accesibles, hemos preguntado si hay audiodescripción y no tienen audiodescripción en este museo, cosa que es curioso y nos llama la atención. Pero bueno, todas estas experiencias multisensoriales nos sirven para enlazar con la actividad que vamos a realizar hoy en la Universidad de Boston. Y es que vamos a proyectar X-Mile, nuestro primer corto multisensorial y accesible, pues de forma accesible y aplicando ciertos recursos sensoriales, como hacíamos en 2016 cuando lo estrenamos, pero esta vez en Boston. Y vamos a ver, tenemos ilusión de ver cómo va a funcionar la experiencia. Suenan los ecos del llanto y los besos vacíos. Que hombres sin rostro ni alma dejan por mi piel. Y ya olvidé por qué elegí luchar por seguir de pie. Ya hemos acabado la actividad y la verdad es que esto ha sido como volver a 2016, a 2017, cuando presentábamos X-Mile con los 5 sentidos, con la accesibilidad, etcétera. Y no sé, la Universidad de Boston me parece que ha hecho un trabajazo aplicando esas medidas aquí. Así que bueno, pues ya me queda poco más que comentar. Creo que simplemente despedir este vídeo con este fondo, que es la primera biblioteca creada en los Estados Unidos, que justo la tengo delante del hotel en el que me han alojado, con lo cual otra suerte más tener estas vistas cada vez que salía del hotel. Así que nada, le voy a pedir a nuestra Barbie X-Mile que me acompañe y juntos os vamos a decir que hasta pronto.